Muy bien, voy a compartir entonces la lección. A ver, em, hoy día es jueves 3 de julio, jueves 3 de julio, hermanos. El título de la lección ahí está en pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. ¿Alguien puede dar lectura? Un cambio de planes. Muy bien, gracias, hermano. No se escucha, hermano. Sí, siempre uno está actuando, ¿no? En función a los planes. Mi internet está un poco inestable, hermanos. Por favor, siempre estén pendientes y si no se escucha, participen, hermanos, todos, ¿no? No sé, me confirman siempre, hermanos. Hay un aviso. Muy bien. Entonces, hermanos, un cambio de planes. ¿Alguien quiere participar, preguntar? ¿Cómo es eso de cambio, hermanos? ¿Cómo? A ver, Buenos algún días, testimonio. hermano Justo. Sí, hermano Celso, participe. Saludamos a la hermana Mónica, al resto, y oramos por la hermana Nancy también, que está en operación. Y, hermano, ¿a qué se debe el cambio de planes? ¿Por qué ha sido cambio de planes? Eso vamos a ver con la respuesta de hoy día. Gracias, hermano. Hermano Justo, No, a ver, hermano Celso creo que también tiene problemas. No sé si no, no lo es escucho. usted mi hermano. Se escuchaba Ay, bien, ay, ay, mi hermano, sí. ay, 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 ay. Entonces estoy tratando. Eh, Quisiera hacer mi comentario. No sé si. Comente, comente, hermanita, comente, comente. Sí, bueno, tenemos que entender que Dios nos hizo para su gloria y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Sabemos que el propósito de Dios era que fuéramos un mundo hermoso, feliz. De hecho, Él lo hizo todo bueno, en gran manera. Y cuando nos crea su imagen y semejanza, y por eso también somos perfectos. Y el propósito de Dios era que viviéramos una vida feliz en donde Él había preparado un hogar para nosotros. El problema cierto es que muchas veces esos planes, esos propósitos que Dios tiene cambian porque como tenemos libre albedrío, nosotros cambiamos de opinión o elegimos mal muchas veces y esos planes se ven frustrados, ¿cierto? Y muchas veces nos vamos por el camino más largo, más doloroso y finalmente terminamos en el plan que Dios quiere para nuestra vida. En el caso de Moisés que hemos estado estudiando, Dios tenía un propósito para él. De hecho, él estuvo y fue educado en, podríamos decirlo de alguna forma, en la universidad egipcia, allí en lo mejor, ¿cierto? Era un soldado, un estratega de renombre, Moisés, y lamentablemente a lo mejor Moisés pensaba que él iba a librar a su pueblo de esa forma, de la forma humana, con la fuerza humana, pero él tenía que entender, ¿cierto?, de que era Dios quien iba a dirigir todo ese éxodo que tenían que hacer y con la fuerza de Dios, con el brazo poderoso de Dios, no con la fuerza de Moisés. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, pensemos en ello. Vamos a justamente estudiar este punto del cambio de planes, ¿no? En la vida de Moisés. Él, así como Yo, nosotros, sí, sí, hermano, participe, participe. buenos días, hermano. Mm. Panorámicamente viendo lo que pasa en el mundo, los seres humanos a veces no dejamos que Dios solucione nuestros problemas. Queremos solucionar con nuestras manos y a veces en lugar de hacerlo para bien, lo dañamos peor. Por ejemplo, Adán y Eva cayeron en el pecado, pero lejos de ir a su padre, mira, esto es nuestro problema, se escondieron, agarraron hojas, hicieron
delantales para solucionar su problema y no era la solución. Pero Dios es misericordioso, busca a sus hijos, Dios le cose vestiduras. Y bueno, sabemos la historia. Igualmente, Moisés, Dios conoce cuánto tiempo va a vivir Moisés. Su vida lo divide en cuatro, en tres, de 40 años cada uno. 40 años frente al faraón allí, bien preparado, como dice nuestra hermana Mónica, en la mejor universidad, bien listo. Y fue un día a visitar a sus paisanos, ¿no? Y un egipcio le estaba dando látigo, no sé, lo agarró con la mano, lo mató al egipcio. Pero ese acto de querer solucionar el problema con sus manos no era el plan de Dios. Tuvo que huir por su vida. Sabemos que vivió donde Jetro, allí tenía varias hijas, y allí aprendió otros 40 años delante de las ovejas en la escuela de la obediencia a ser pastor, pastor del pueblo de Dios. Y no se levantó otro líder como Moisés, Dios lo formó correctamente. Por lo tanto, si no tienes una educación en la universidad, en la escuela, en el colegio, no te preocupes. Dios te puede formarte así como a Moisés. Conozco a un hermanito que no sabe leer ni escribir, pero con la Biblia aprendió y ahora predica por radio. Hermano Laime, ustedes escuchan por radio el Nuevo Tiempo del Cusco en quechua. Hasta acá llega, todos los días escucho. Por lo tanto, Dios hace posible para lo que el hombre es imposible. Muy bien, gracias, gracias, hermano. Sí, pues, sí. Hermano, Y justo antes, hermanita, antes que me olvide, ahí hizo alusión a un hermano Laime, nuestro hermano Marcelino. Brevemente indico, ¿no? Que él, este hombre vivía cerca del templo adventista, no era adventista, Laime, ¿no? Y entonces él era terrible, así que los hermanos tenían mucho miedo pasar por la puerta de su casa, era terrible, 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 más que el diablo de repente, ¿no? Entonces les insultaba, les decía de todo, pues, ¿no? Entonces, y él, ¿no? Estuvo enfermo con una enfermedad ya incurable, creo que tenía que morir, lo mismo su esposa también. Hasta que en una noche Dios hizo un milagro y les curó, se levantaron y sanos, ¿no? Pero en su sueño también Dios le había dicho que le construya templo para Dios, porque él es también este constructor. Y hermanos, de la noche a la mañana cambió su vida y vino a la iglesia y todos asustados porque lo vieron en el templo. Y entonces ahí pues él, ¿no? Eh, y en la tarde del sábado, ¿no? Hacerlo breve lo que su testimonio, no habían los muchos hermanos, todos los hermanos de la mañana. Y él empezó a llamar la atención, yo, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no están y por qué no sirven? Ahora se convirtió, ¿no? En un adventista y eso es lo que él habla quechua y todo, pero gracias a Dios con sus hijos le han puesto no sé, una emisora ahí, ¿no? Debe ser en el Cusco y a través de eso le transmiten, predican, como dice hoy en día, él también está predicando, dice, ¿no? Cambio de planes, estamos viendo, ¿no? Cómo era la vida de este hombre y después cómo cambió, ¿no? Lo que hizo Dios en sus vidas y él pues construyó templos también, ¿no? Para Dios, ¿no? Bueno, eso es importante, hermanos. Vamos a ver, de eso vamos a hablar, ¿no? Cambio, un cambio de planes. Sí, hermano, por favor, participe. sí, hermano. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno el comentario, pero también te podemos añadir algo más a lo que tenemos en este día, ¿no? Am, Debemos notar que ayer, cuando nace, cuando nace Moisés, era bueno en gran manera o era hermoso, como dicen, ¿no? Entonces, eso a los ojos de Dios no tenía que cambiar eso bueno, porque todo lo que hace Dios no necesita añadir ni disminuir, porque todo está
en orden y todo está hermoso. Hemos visto también la creación y también con lo que tenía en su nacimiento con Moisés. Ahora, eh, la pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si no hubiese cometido ese error o esa muerte a ese egipcio? ¿Cómo hubiese sido la salvación de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel que estaba en Egipto? ¿Cómo hubiese sido si no hubiese cometido? Pero en los planes de Dios, pues no hay falla nada. De alguna u otra manera, hubiésemos estado leyendo o estudiando la liberación de Egipto de Israel sin haber cometido ese error Moisés. Pero sucede que Dios aprovecha de eso para que pueda liberar a su pueblo, sacándole a Moisés pues a la escuela del campo, ¿no? Pero recordemos también el carácter o la formación de Moisés. Seguramente dentro de nuestra sala, dentro de nuestro grupo, estamos, alguien habrá servido al ejército de su país, o tenemos familias que han servido al ejército país, miramos cómo reaccionan, cómo es la forma en algún problema, cómo enfrentan, cómo sobresale pasión que haya tenido en ese ejército. Es un poquito temeroso, ¿no? Porque tengo el privilegio de haber servido a mi país por los años 80. Ahora han cambiado muchas cosas, pero son formaciones pues bien drásticas, bien rígidas, que si tú no estás a la hora, tú no estás bien vestido para recibir, para que se iza la bandera o para que se recoge la bandera, hermanos queridos, pues es trágico, ¿no? Te llevan al castigo y tantas cosas, ¿no? Y me imagino que en la escuela de Moisés, pues también era de esa manera, porque se preparaban para conquistas, se preparaban para batallas, para guerras, se preparaban. Entonces era una formación bien dura, que cuando él salió pues a pasear por los barrios donde estaban su descendencia, sus paisanos y todo ello, pues vio la injusticia para él humanamente que estaba cometiendo, y comete ese error Moisés y sale. Ahora, no se sabe la juventud de Moisés, ¿no? Porque dice, a partir de los 40 años recién sale para el desierto después de haber cometido eso. Pero imaginémonos, si no se sabe la juventud, imaginémonos esa formación que tenía, ¿no? La dureza de conquista. Inclusive tal vez habría prácticas profesionales que él estaba estudiando. Entonces no se sabe, pero imaginemos la dureza, ¿no? Cómo actúa. Ahora, estando en el campo, eso lo demuestra también con estas chicas de Roel. 7 chicas aparecieron para sacar agua. Y ustedes saben, el tiempo de los israelitas, pues las mujeres no tenían mucho valor, mucha estima como ahora lo tienen. Eran personas de segunda clase, menospreciadas, y aparecieron pues varones que prepotentemente tomaron el agua sin pedir permiso, sin respeto y nada. Y eso, en su formación de Moisés, pues había todas esas cosas. Entonces puse en orden y las chicas pues se montaron, ¿no? Y de ahí vemos otros 40 años, que ya lo dijo nuestro hermano, que están divididos en tres, otros 40 años de cómo Dios en esa escuela de la vida le enseña a ser paciente, cuidadoso de las ovejas, eh, protector de las ovejas, porque en el desierto pues hay chacales, hay serpientes, el clima mismo, tanto en el día como en la noche, tenía que proteger a los animales. Y eso fue pues la escuela de Moisés en el desierto. Y vemos otros 40 años cuando saca, después de haber estudiado la paciencia, la protección, en los cuidados, vemos cómo pues en el desierto va cuidando al pueblo de Israel. Y como decíamos ayer, no solamente salen 600, como la Biblia menciona, 600, si sumamos, sin contar niños y mujeres, si sumamos niños y mujeres salen más
de 2 millones, inclusive se incluyeron pues varios egipcios por el buen testimonio de muchos israelitas, ¿no? Entonces notamos ahí cómo es que Dios, a pesar de los errores que uno tiene, somos cosa bendita para Él, somos la niña de sus ojos, somos real sacerdocio, nación santa, que nada falla en las manos de Dios. Gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano, por tu participación. Así es, hermanos, pues ahí están hermanos, porque hay otros personajes en la Biblia que podemos hacer alusión. Por ejemplo, Pablo. Pablo era un hombre, me imagino, y conocía la Biblia, no en toda la palabra, era el máximo estudiante de la Biblia de ese tiempo, el Antiguo Testamento, hermanos, era lo máximo, pero también él estaba preparado en las escuelas del mundo, los rabinos y todo eso, también humanos, que también él lo practicaba, todo era lo máximo. Entonces, él quería servir a Dios, la Biblia nos enseña eso. Pero ¿qué pasó, hermanos, con Saulo? Saulo se llamaba su nombre anterior, ¿no? Antes de Pablo. Entonces, él mataba a los cristianos, los buscaba y los mataba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si era él bien preparado, educado en las escuelas de ese tiempo, ¿no? O Pedro, por ejemplo, también, su discípulo, él quería hacer la voluntad de Dios, estaba con Jesús, pero sin embargo, ¿por qué lo negó? Lo negó 3 veces, ¿no es cierto, hermanos? Ahí está también, hermanos, y así podemos mencionar muchos personajes y podemos poner nosotros también como personajes. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué nos salen mal las cosas? Empezamos a pelearnos de repente con otras personas y ¿qué pasa, no? Hermanos, eh, Pablo mismo dice, ¿no? Yo quiero hacer lo que es correcto. Y cuando ya era cristiano, Pablo, ¿no? Dice, quiero hacer lo bueno, pero no hago lo malo, ¿no? Miserable de mi hombre de pecado, dice, ¿no? Entonces, él, hay un momento en que cambia pues sus planes, ¿no? Como dice el título, el cambio de planes, entonces él cambia sus planes. Entonces él se da cuenta dónde está la falla y entonces se da cuenta dónde está lo correcto, como comentaba nuestro hermano, ¿no? Hace poco. Entonces, son preguntas, hermanos, que nos hacemos, ¿dónde está la falla, no? Benito, Eh, y Moisés también, termino esa hermanita, Moisés también, pues, ¿no es cierto? Él quería ser el libertador del pueblo de Israel, de Egipto, él conocía, porque su mamá en los primeros años le enseñó eso, ¿no? Y echó suerte, o quería echar suerte, ¿no? Inicialmente, ¿no? Pero con su formación que tuvo, hermanos, pensó que lo mató al soldado egipcio, ¿no? Para defender a los israelitas, pero se dio cuenta que no era así la cosa, ¿no? Lo persiguió, pues el faraón quería ahora matarlo, pues él tenía que escapar. Sí, hermana, participa, hermana. buenos días con todos. Buen Bueno, día. el cambio de planes en la vida de Moisés, según Éxodo 2:11, ¿no? Al 25, se debe a la intervención de Dios para cumplir su propósito en su tiempo, ¿no? Y no en el tiempo ni a la manera de Moisés. Entonces, el cambio de planes, Moisés actuó por impulso humano. Moisés vio la injusticia contra su pueblo y mató al egipcio, ¿no? Él pensaba que podía empezar a liberar a Israel con su propia fuerza, pero eso no era el plan de Dios ni el momento adecuado. Fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó corregir una pelea entre dos hebreos. Uno le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Eso muestra que aún no reconocían a Moisés como líder porque Dios aún no lo había enviado. Dios usó una situación para llevar a Moisés al desierto. Eso está en Éxodo 2:15, ¿no? Al huir a Madián,
Moisés pasó 40 años como pastor. En ese tiempo Dios formó su carácter de un príncipe impulsivo a un siervo humilde. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, ¿no? Gemía bajo la esclavitud y Dios recordó su pacto con Abraham. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto marca el inicio del plan de liberación por medio de Moisés, ya en el tiempo perfecto de recién. Entonces, ¿no? El resumen, el cambio de planes según la Biblia se debe a que Moisés intentó adelantarse al plan de Dios, pero Dios quería prepararlo antes de usar. El pueblo aún no estaba listo para seguirlo. Dios tenía un plan mayor que cumpliría a su manera y en su tiempo, ¿no? Y este cambio no fue un fracaso, sino una parte necesaria del proceso para que Moisés pudiera ser un verdadero líder guiado por Dios. Amén. Amén, amén, hermana Rosa. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, esto es interesante lo que es el comentario que nuestra hermana mencionaba. Y realmente, ¿no? En la escuela de Dios, hermanos, ¿cuál es el objetivo? Que seamos humildes, ¿no? Y en la escuela de Dios también que aprendamos a depender de Dios, nos demos cuenta que por nosotros no vamos a hacer nada bueno. Entonces, ahí está, la escuela del Señor. Así que Moisés tenía que aprender ahora en la escuela de Dios, ¿no? Bueno, vamos a entonces ahora sí entrar a leer nuestro folleto Escuela Sabática, hermanos, para ver todos estos puntos. Hermano, Participen, hermano, pregunten, comenten. Sí, pregunta, hermano, hermano. la pregunta podría ser, ¿el plan puede ser estable o siempre hay cambio? Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, el plan, de repente me pongo a pensar en este momento, ¿no? El plan de salvación. O sea, Jesús vino a cumplir ese plan. ¿Era estable o tenía que haber cambio? Dicen, lo nuestro, ¿no es cierto? En el caso nuestro también estamos propuestos a ser parte del plan de Dios, a ser, pero de repente en nuestras vidas está así como Dios quiere. Entonces tiene que haber pues cambio, ¿no? Entonces algo tiene, algo, de repente estamos haciendo mal, pues estamos haciendo como lo ha hecho inicialmente Moisés y así Pablo, estamos queriendo llevar a los pies del Señor a almas, ¿no? O sea, ganar almas, como se dice, ¿no? Con nuestra fuerza, no sé, pero hay que hacer cambios, pues, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En el caso del Señor Jesús hay que ver su ejemplo porque Él no tenía que hacer cambio, porque ¿qué hacía Él? Pues entonces ahí está nuestro objetivo, mirar a Él, qué hacía como hombre, ¿no? ¿Qué hacía Él para que todo le salga bien a Él, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la lección, hermanos, que dice la Biblia, ¿no? Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 2 versículos 11 al 25. La pregunta dice, ¿qué eventos sucedieron precipitadamente? ¿No? Aquí, eventos que suceden así precipitadamente de un momento a otro, hermanos. ¿Ah? De un momento a otro. A veces nos pasa así también, hermanos, de un momento a otro y ya, pues ya hicimos una cosa y ya precipitamos o hacemos o actuamos, ya lo hemos dicho, pues, precipitadamente, y entonces vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron pues por completo el rumbo de la vida de Moisés, hermanos? Cambió, ¿no? Eh, Otra pregunta dice, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? En eso estamos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Y eso es importante, hermanos, ¿no? Aprender inteligentemente, sabiamente, hermanos, sin estar, como se dice, ¿no? Equivocándonos. Aquí decimos metiendo la pata, ¿no? O sea, muy bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Muy bien. Ya. Vamos a ver, Éxodo 2, 11 al 25. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, hermanos, o sea, ya
40 años, ¿no es cierto? Ahí está en Egipto, los primeros 12 años formado por su mamá, pero los demás años, hermanos, hasta los 40 años, Moisés pues, fue formado en las escuelas de Egipto, pues imaginemos hoy en día, pues las universidades que forman, ¿no? A un joven, él se formó así, militarmente, en todo sentido de la palabra, pues él se formó para ser un príncipe, un faraón, ¿no? Entonces, hermanos, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió, pues entonces con esa formación, hermanos, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces, en su corazón no se pierde, hermanos, la instrucción de su mamá. Él sabe que es hermano de los hebreos, los israelíes que son esclavos. Él sabe que es sus paisanos, ellos son sus hermanos. Entonces los ve pues en sus duras tareas y observó a un egipcio, hermanos, un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Simplemente es un egipcio, ¿no? De repente si era soldado, no sé qué sería. Bueno, sus hermanos, dice, a ver, golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, o sea, su hermano, pues de Moisés, ¿no? Es como nosotros nos decimos hermanos también. En este caso eran paisanos. Entonces miró a todas partes, Moisés mira a todas partes para ver si ella está mirando y viendo que no parecía nadie, hermanos, ¿qué hace Moisés? Lo mató, hermanos, al egipcio, está preparado para matar, hermanos. Es lo que hace el mundo, hermanos. La universidad hoy en día, ¿por qué hay guerras, hermanos? ¿Por qué hay guerras? Hermano, porque se supone que esa gente está bien formada, preparada. Es que así te forma el mundo, pues, para resolver problemas con guerra, matando, peleando. El más fuerte, eso es lo que enseña, pues, el mundo. Es así. Entonces, mató al egipcio y lo escondió, pues, en la arena, hermanos. Al día siguiente salió y vio, pues, a dos hebreos, o sea, dos paisanos que reñían, estaban discutiendo ahí dos. Entonces dijo pues Moisés no al que maltrataba al otro, decía, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, Moisés nos damos cuenta que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero su formación es que le traiciona, pues hermanos. Y él respondió, pues no, hermanos, eh, eh, este, eh, este hebreo, el que está abusando del otro, le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? A Moisés le dice, ¿quién te ha puesto que es príncipe, juez, para querer juzgar, ¿no? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Uy, hermanos, eso es lo que le dijo eso, hermanos. ¿Qué pasó con Moisés? Entonces Moisés tuvo miedo, pues, se asustó, ¿no? Y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, o sea que no era secreto lo que habían matado al egipcio. Oyendo pues esto, Faraón acerca de este hecho, hermanos, procuró matar a Moisés, pues, ¿no? Pero Moisés, hermanos, escapó, pues huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, en la tierra de Madián, hermanos. Y estando sentado junto al pozo, hermanos, ahí 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron pues a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces había 7 hijas de este sacerdote del lugar de Madián, ¿no? Entonces, ellas eran pastor seguramente de sus ovejas, sus, no sé qué animalitos tendrían. Entonces tenían que hacer abrevar, hacer tomar agua, entonces ahí en la pila, abrevadero seguramente. Más los pastores, hermanos, los varones, vinieron pues y la sacaron de allí. Como decía nuestro hermano, que los varones eran los que eran privilegiados, las mujeres, ¿no? Entonces eso vio Moisés y miren su formación de Moisés, cómo es su formación. No sé cómo es tu formación de ti, hermano, cómo tú reaccionarías en ese instante, en ese momento. Eso depende de nuestra formación, hermanos. ¿Cómo estamos, cómo hemos sido formados, cómo están siendo formados y actuamos según eso? No es una cosa del otro mundo, que no, todo, lo que sembramos tenemos que cosechar nada más, pues hermanos, simplemente reaccionamos en función a nuestra educación, a nuestra formación. Y Moisés, ¿cómo? Entonces Moisés se levantó y las defendió, pues, y dio de beber a sus ovejas. Entonces defendió, pues, como él está preparado en todo sentido,
entonces era capaz de pelearse también con ellos, ¿no? Para hacer justicia. No sé cómo resolvemos nosotros los problemas, peleándonos. Y volviendo ellas, ¿no? Estas chicas, a Reuel, su padre, ¿no? Él les dijo, ¿no? ¿Por qué habéis venido tan pronto, ¿no? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua, dio de beber a las ovejas. Y dijo pues a sus hijas este sacerdote, ¿no? Reuel será su nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese egipcio? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? ¿Por qué? Llamadle, llamadle para que coma. Y Moisés, hermanos, pues seguramente vino ahí, estaba ahí, porque dice aquí, y Moisés convino en morar con aquel varón. Entonces vivió en esa casa, ¿no? De este sacerdote. Y este sacerdote, hermano, él le dio pues su hija Sef por mujer a Moisés. Entonces era la esposa de Moisés, Séfora, su nombre es Séfora. Y ella le dio al hijo y él le puso por nombre Gersón, Gersón, ¿no? El nombre de su primer hijo, ¿no? De Moisés. ¿Por qué? Porque dijo, no, forastero soy en tierra ajena. Le puso el nombre, ¿no? Porque es forastero en ese tiempo. Aconteció que después de muchos días, hermanos, murió pues el rey de Egipto, ¿no? Aquel que quería matarlo a Moisés. Y los hijos de Israel, hermanos, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, pues, hermanos. O sea, oraron, clamaron a Dios, ¿no? Que les libere, ¿no? A los hebreos, a los israelitas ahí, ¿no? Porque estaban en esclavitud, en servidumbre. Y subió, pues, a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, hermanos. Entonces escuchó, oyó, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios pues a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces escuchó la oración, ¿no? De los israelitas. Entonces, hermanos, ahí están las preguntas que decían ahí, hermanos. No sé si podemos responder esas preguntas. ¿Qué eventos sucedían precipitadamente? Y ya creo que lo hemos descrito, leyendo, no que Moisés con su formación, no de querer ser un libertador del pueblo de Israel, mató pues, ¿no? Al egipcio, escondió, huyó, Faraón quería matarle. ¿Qué historias podemos aprender de, o qué lecciones podemos aprender de este, hermanos? ¿Qué La, lecciones, hermanos? la humildad también, dijo Participe, la humildad. pregunte. Sí, sí, La, hermana, la humildad, no la muy prepotencia, ¿no? claro. En este caso vamos a ver que va a aprender recién en otra escuela, tiene que matricularse Moisés pues, en otra escuela, porque en la escuela de Egipto, como hoy en día la escuela de este mundo, te enseña eso, resuelve tu problema con tu fuerza, matando, pero la guerra, ¿qué es la guerra? Pues ¿qué es la guerra que está habiendo ahí, hermanos? ¿Y quiénes son los que hacen la guerra? No son todos los poderosos de este mundo, los más sabios de este mundo hacen guerra. ¿Por qué se arman? ¿Ah? Pues, para resolver sus problemas, para ser el más fuerte. Entonces, eso es lo que enseña pues las universidades hoy en día en el mundo. Te enseña a resolver los problemas con tu fuerza. Tú puedes, es capaz. Entonces, eso enseña, ¿no? Pero ahora, eso había aprendido Moisés. Ahora tenía que desaprender eso y ahora aprender a hacer, no depender de él, de su fuerza, sino depender de Dios, ser humilde, ¿no? El humilde depende de Dios, pues, ¿no? 40 años siendo pastor, tendría que aprender así a ser humilde dando ovejas, ¿no? Porque tendría que ser un líder, ¿no? Del pueblo de Israel. Ujú. Las personas son como ovejas. Sí, hermano, pregunte. Reflexionando, hermano, las acciones que ha hecho Moisés, mm, por ejemplo, mató a egipcio, ¿no? ¿Por qué? No porque se le ocurrió, no porque es un maldadoso, no, sino porque él era hacer justicia, ¿no? Porque estaba abusando, pues ese Egipto estaba cometiendo una maldad a otra persona, ¿no? Entonces ya pues, se amargó y ya. Pero ¿esto qué significa? Que su carácter de Moisés no era una persona no era una persona abusiva, una persona maldadosa. Y al siguiente día, igual, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la ocurrencia ahí entre dos paisanos peleando? Y les llama la atención, ¿no? ¿Y qué demuestra su carácter ahí también, ¿no? Que quería que no, entre hermanos, que no haya esas peleas, discusiones. Entonces, y al verse descubierto, se asusta, ¿no? No. O sea, la Biblia narra así a grandes pasos, pero saquemos cuentas, ¿no? Revolucionemos. No, no es así nomás, ¿no? Que a grandes pasos. Y así también a veces entendemos, ¿no? Y no revolucionamos. A grandes pasos leemos y ya, pero no revolucionamos, hermano. Ahora, cuando llega Madián, ¿qué cosa pasó ahí? La injusticia también, pues, de varones, eh, ¿no? Querían ah, discriminar a las mujeres. Y ahí también pone orden, ¿no? Y así, su carácter era una buena persona, hermano. ¿Y cómo será mi carácter ahorita? Muy bien, hermano, Hermano, hermanos, antes hermanito Lorenzo, no, entonces, hermanos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo escuché a un pastor, ¿no? Que famoso, que lo conocen ustedes de la iglesia, ¿no? Él cuenta un testimonio. Hay un hermano anciano de iglesia, adventista, ¿no? Entonces, él conoce todo así como nosotros conocemos, ¿no? La palabra estudia seguramente también igual, todos, líder, pues anciano, ¿no? Como un pastor prácticamente. Entonces, está yendo en su carro, creo que ahí por donde está el servicentro, algo así, ¿no? Eh, Parece que algún problema hubo con otro chofer del carro ahí. Empezaron a discutir, ¿no? Y el hermano, nuestro hermano anciano, ¿no es cierto? Se molestó, fue a su carro, sacó de su gaveta su pistola y lo mató al otro. Simplemente lo mató. ¿Y dónde está este hermano? Está en la cárcel. Esa es la consecuencia, pues, ¿no? Sí, él quería hacer lo justo seguramente, pero su método ahí está, pues no, lo mató. Ahora está en la cárcel. Entonces le están diciendo al pastor que vaya a visitar a este hermano. Eso es lo que nosotros hacemos, pues, pero está mal, pues no. Sí, quieres hacer justicia, pero no es la forma, pues. Moisés no tenía que hacer eso. ¿No es cierto? Entonces se metió en problemas. Ya ahora a él le querían matar y tenía que escapar, huir. Como decía Raúl, ¿dónde está la causa? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿No? Entonces, y yendo al grano, hermanos, nosotros somos producto de lo que hemos sembrado en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, no lo que sembramos. Toda la instrucción que recibimos, hermanos, incluso desde nuestros padres, miramos lo que ellos hacen. Si ellos hacen, resuelven problemas peleándose, no sé, igual también nosotros hacemos en la casa. Lo que nos han hecho en la escuela, colegio, también a nuestro cerebro ha entrado y eso automáticamente reaccionamos de esa manera, ¿no? Y ahora también, si, ahora que somos cristianos, deberíamos cambiar, pero, pero de repente también le estamos dando cabida, ¿no? A la escuela de Satanás y seguimos llenando nuestro cerebro con información que viene del enemigo, porque es una película, que es lo que presenta generalmente en todos los medios de comunicación. Dice que resuelve los problemas de esa manera, pues. Y entonces, y nuestro cuerpo es como un robot automático, actúa y después ya nos damos cuenta, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Si soy cristiano, ¿por qué he hecho esto? Entonces, no hay vueltas que dar, hermanos. Lo que sembramos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, eso lo tenemos que cosechar tarde o temprano. Entonces, ojo, por eso Pablo decía, miserable de mí, yo quiero hacer el bien y me sale mal, porque así estaba formado, pues, en las escuelas de los rabinos. Entonces, él lo que se dio cuenta es que tenía que estar matriculado en la escuela del Señor Jesucristo. Por eso dice, mirando al Señor, dice, no, para mí todo, desecho todo lo que he aprendido, lo pongo al tacho de la basura, todo lo que he aprendido, ¿no? Y entonces ahora voy a aprender de Jesús, mirando a Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Dios en mí. Entonces Él nos encuentra el secreto, pues también ahí está en Moisés que vamos a estudiar, tiene que reaprender, o sea, 40 años, ¿no? Siendo pastor de ovejas para ser humilde y no depender de su propia fuerza, ¿no?
Esto tenemos que recalcar, hermanos, ¿no? Recalcar eso, porque si no, por muy cristianos que seamos, hermanos, vamos a cometer errores, y de repente estamos cometiendo errores y nos preguntan, pero ¿por qué estoy cometiendo errores? Es que no estamos tal vez matriculados, pues, en la escuela del Señor, estamos matriculados en la escuela del mundo, ¿no? Con los medios de información, llenamos nuestro cerebro de cosas que nos lleva, pues, a la violencia, ¿no? Bueno, hermano, participa, hermano, alguien iba a participar. Sí, hermano. Puedo sacar tres cositas de Moisés ya estando en el desierto: el respeto, el servicio y la gratitud. Respeto, ¿por qué? Porque cuando vienen los pastores a incomodar a estas muchachas, ya no los mata, ¿no? Sino que me imagino que ya les habla, les pone orden, respeta que debe haber a las muchachas, les enseña y todo eso, ¿no? Qué bueno, ya no mata. En Egipto, teniendo todo, mató a un egipcio, pero ya en la escuela del desierto ya tuvo que tener respeto. Servicio, porque estando ya en la casa de Roel, de su futuro suegro, comenzó pues a desempeñarse o a sacar, a relucir lo que tenía que ser, hacer las cosas, ¿no? No quedarse ahí con las manos vacías o que le sirven o cruzado de manos, no, sino que él tenía que sacar las ovejas, meter las ovejas, llevarlo al campo. Y ahora gratitud porque le cobijaba, pues le daba una casa, le daba alimentos, inclusive, dice, le ofreció a su hija, a Séfora, ¿no? Entonces, notamos ahí que en el desierto Moisés aprende a respetar, a servir y ser agradecido. Esto me lleva a mí una práctica muy importante en mi vida, hermano. Hay veces no es necesario todavía agarrar una pistola, cuchillo o patear nuestra mano, soga, no sé qué instrumento podemos utilizar para asesinar a una persona. Nuestras palabras, querido hermano. Siempre voy a hablar acerca de la familia porque el enemigo también ataca a la familia. Estaremos respetando a la esposa, a los hijos, a nuestra familia que está alrededor de nosotros. A veces nuestras palabras matan, hermanos, son más fuertes que un puñete, que una patada, nuestras palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, respetar en casa, respetar a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo. Y si eso hacemos, hermano, nuestra iglesia va a ser feliz, va a vivir feliz, porque respetamos también al hermano que recién se bautiza o al hermano que recién está llegando, quiere aprender. A veces lo miramos sobre los hombros, ¿no? Y miramos, no, es hermano, que o un pastor muchachito llegue, no, que él va a saber, ¿no? Entonces debemos respetar. Servir, nuestra iglesia necesita mucho de nuestras manos, de nuestras acciones, servir, llevar el evangelio y ser agradecidos. Gracias Dios. A mí me gusta cuando los hermanos despiertan y dicen, gracias Dios por el aire, gracias Dios por el sol, gracias por esta nueva vida. Y de igual manera agradecer a Dios porque estamos conociendo, aprendiendo de lo que Moisés nos enseña en este día. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias a ti, hermanos. Continuamos con la lección, hermanos. Dice aquí, pregunta, ¿qué haría Moisés en esas circunstancias, no? ¿Sucumbiría a la atracción de Egipto y a los placeres de la corte o soportaría las penurias junto a su pueblo? Respecto a la decisión en su vida, ¿no? Cada ser humano tiene que tomar decisiones en nuestras propias vidas, ¿no? En este caso, Moisés tenía que tomar una decisión. ¿Qué haría Moisés? Dice, ¿sucumbiría a la atracción de Egipto y a los placeres de la corte, o soportaría las penurias junto a su pueblo? Entonces había que estar de un lado, o bien de Egipto o bien de los hebreos, pues no, y él echó suerte, ¿no? Con los hebreos. Bueno, los acontecimientos pronto lo obligaron pues a tomar una decisión, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, tuvo que escapar, ¿no? Huyó matando al egipcio. Al oír esto, Faraón procuró pues matar a Moisés, ¿no? Pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en la tierra de Madián. Al llegar ahí se sentó junto a un pozo, pues como ya estamos repitiendo la historia, ¿no? De las 7 chicas pastoras. Después de su crimen, hermanos, Moisés realmente no tuvo pues elección, al menos en lo que respecta a permanecer en Egipto. Bueno, ahí la consecuencia era tenía que escapar. Bueno, son circunstancias, ¿no?
que Dios utiliza, vamos a ver, toda circunstancia para que su propósito se cumpla. Cualesquiera que fueran los planes para ascender al trono de Egipto y convertirse en un dios. O sea que el faraón, ¿no, hermanos? Era considerado Dios con minúscula, pues, ¿no? Así se consideraban, pues, los reyes, ¿no? Desde tiempo, ¿no? Entonces, Moisés iba a ser un faraón, un dios. Y entonces, eso es lo que nos dice, cualesquiera que fueran los planes que tenía, ¿no? Moisés para ascender al trono de Egipto y convertirse, pues, en un dios, ¿no? Minúscula. Estos se desvanecieron, se cayó por tierra, pues rápidamente, hermanos, porque mató pues al egipcio, ¿no? En lugar de convertirse en un Dios falso, falso pues que sin ídolo, ¿no? Esos faraones, esos reyes. Moisés serviría al Dios verdadero, que no, serviría al Dios verdadero, pero ¿cómo? ¿No? Cuando huyó, Moisés no tenía idea de lo que le deparaba el futuro. No, me imagino a Moisés, hermanos, decepcionado. Yo no sé qué experiencia tú tienes, hermano y hermano. Personalmente yo me encuentro en muchas situaciones donde me doy cuenta realmente, ¿no? De que no sirvo para nada, ¿no? Y cometo errores y por todo. Entonces, eso me lleva a depender plenamente de Dios, decir, Señor, yo no puedo dirigir mi vida, tú dirige mi vida así como tú quieras. Llego a esa conclusión, ¿no? Entonces, Moisés estaría decepcionado completamente de su vida, pues no, hermanos, ya nada que ver, ni siquiera ser líder del pueblo, no, no, ya se olvidó, pues, porque él se dio cuenta que no, soy incapaz, no puedo. Bueno, me imagino así, y todo el asunto de la muerte del egipcio, hermanos y hermanos de Moisés, exagerado en sumo grado, ¿no? Se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón, pues hermanos. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono. O sea, los chismes, ¿no? Seguramente le dirán al faraón, pues Moisés quiere ser líder de esto. Y que no habría pues seguridad para el reino, ¿no? De Egipto mientras Moisés viviese. Entonces el monarca determinó pues enseguida que debía ir Moisés, que debía morir. Pero reconociendo su peligro, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Decidió escapar y huyó hacia Arabia, o sea, Madián, ¿no? Hermanos, Moisés vivió ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 120 años, hermanos, 120 años. Eso está en Deuteronomio 34:7. Y su vida puede dividirse en tres etapas, hermanos. Ahí están los primeros 40 años, hermanos, ¿no? De 40 en 40, ¿no? 3 por 40, 120, ¿no? Pasó los primeros 40 años en Egipto, gran parte de ellos en el Palacio Real, pues a excepción de los 12 años primeros que su mamá lo educó, y los demás años, pues en Egipto, ¿no? Estudió en las escuelas de Egipto. Los segundos 40 años transcurrieron, pues, en casa de Jetro en Madián, o sea, en el desierto, siendo pastor de ovejas, pues, hermanos. Sin embargo, ahora, los últimos 40 años, hermanos, ¿no? Los que ocupan la mayor parte de los libros de Moisés, lo que ha escrito Moisés, inspirado por Dios, ¿no? Que está en la Biblia, y narran, pues, la historia, dice aquí, del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios, de su naturaleza y su carácter a un mundo sumido en la idolatría, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. O sea, el propósito de Dios, hermanos, es de que este pueblo hebreo, este pueblo de Egipto, tenga que salir y de este pueblo Dios lo instruiría en el desierto también al pueblo de Israel. Dios mismo hizo ese trabajo, un capacitador, como un profesor, ¿no es cierto? Un instructor. Así, Dios en el desierto, hermanos, va a instruir pues a este pueblo de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para que sea pues una luz para este mundo, hermanos, ¿no? Es el propósito de Dios, ¿no? Entonces, y aquí dice en Deuteronomio 4, 6, 8 ese propósito, hermanos. Miren lo que dice, ¿no? Ojalá que nosotros ahora captemos aquí lo que nos dice aquí. Aquí es para nuestras preguntas. Dice,
Así que guardadlos y ponedlos por obra, que esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de sus mandamientos de Dios. Como base, ahí están los 10 mandamientos. Y base de los 10, el amor a Dios y al prójimo, hermanos. Y los mandamientos y todo lo que Dios enseña a través de su palabra. Les está diciendo: háganlo en práctica, guárdenlos, pónganlos por obra, no sean teóricos, sino sean prácticos. Y nos está diciendo esta mañana a nosotros también. Porque esta es pues tu sabiduría, nos está diciendo, ¿no? A nosotros de esta sala. ¿Dónde está la sabiduría? Está en que tú pongas en práctica todo lo que te enseño a través de la Biblia, nos está diciendo en esta mañana Dios. Esa es tu sabiduría, no es otra cosa que acumules conocimiento de los libros de este mundo. Tú puedes ser, no, no sé, aprender muchas cosas, ¿no? Y el mundo da premios y todo, ¿no? Pero el verdaderamente sabio es aquel que conoce la palabra de Dios y lo pone en la práctica, lo guarda en su corazón, ¿no? Y esa es vuestra inteligencia, eso se llama inteligencia, hermano. No es otra cosa inteligencia, hermano, es poner en práctica las cosas que Dios nos dice. Así, dice, eso, y la gente se va a dar cuenta de los pueblos, te van a ver, y al pueblo de Israel tienen que verlo para decir, pues, oye, este pueblo pues es lo máximo, ¿no? En todo sentido. Eso es el propósito de Dios, y eso también quiere de nosotros. Entonces, y escucharía, ¿no? La gente y dirían, pues estos no tienen esos estatutos, dirán, pues ciertamente esta gran es un pueblo sabio e inteligente. La gente, eso debería de la iglesia, pues, hermanos, de la iglesia adventista en la cual estamos, debería decir eso, ¿no? Si no lo dice es que porque no estamos siendo obedientes, pues no estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, en vez de honrar a Dios, estaríamos deshonrando, pues, hermanos. Así que tenemos que aquí tomar decisiones. Porque la gente, o Dios dice, ¿no? Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Acaso no está aquí Dios escuchándonos toda oración que hacemos y está junto a nosotros Dios y Él está dándonos? Entonces, esta es la iglesia ahora, pues hermanos, ¿no? Y así los pueblos dirían del pueblo de Israel. También era el propósito, ¿no? Que Moisés, pues como líder, sacase así, fuera instruido. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos, decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Son leyes del Creador, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a cuestionar las cosas de la palabra del Señor, de lo que es? Tenemos que ser humildes y poner en práctica todo, y ese es ser inteligente, eso es ser sabio, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más dice? Eh, ¿Era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? De no ser así, dice aquí no. ¿Qué nos enseña esta historia de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? ¿Cómo nos ayuda Romanos 8:28 a comprender esta importante verdad, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos a los que aman a Dios, como Saulo de Tarso, amaba a Dios, pero su formación lo llevó pues a ser un asesino de los cristianos, hermanos, queriendo hacerla. Hay mucha gente hoy en día también, hermanos, de diferentes grupos religiosos, que son, cuando te ven no, que estás estudiando la Biblia, así que quieren matarte, ¿no? Estos son demonios, dicen todo eso. Lo dicen sinceramente porque creen, ¿no? Realmente que los que estudian la Biblia son pues malos. Entonces, pero son sinceros, pues son sinceros, ¿no? Y si tuvieran la oportunidad de matar, nos matarían, pues, ¿no? Pero es porque no conocen, pues su formación es así. Ellos, pues, ¿no? Del vino de la fornicación de la Babilonia, ¿no? De la gran ramera. Por eso ellos piensan de esa manera, está su formación de esa manera. ¿Ah? Entonces, y aquí dice Dios, esa gente sincera, sea de cualquier grupo religioso, hermanos, hay gente muy sincera,
y tiene un celo terrible. Entonces, si conociera, hermanos, así como Saulo de Tarso conoció al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cambió inmediatamente. Si le predicamos, si le hacemos ver la Biblia a esa persona que es sincera, se va a dar cuenta y yo inmediatamente, hermano, no va a necesitar de tiempo, nada, inmediato como Saúl va a cambiar. La gente sincera es así. Cuando ve la palabra de Dios, cambia de inmediato. Oye, el día de descanso no era domingo, sino era sábado. Y cambia, hermano, y busca y quiere hacer lo que Dios dice, porque son sinceros, pues, hermanos. Entonces, gente que ama a Dios, hermanos, todas le ayudan a bien. Hasta esos errores que uno comete, pues nos hace dar cuenta que somos deficientes, que Dios, y Dios nos muestra, ¿no? Que hay que ser humilde y nos muestra la verdad también, ¿no? Esto es, dice, conforme a su propósito son llamados, pues si Dios nos está llamando, pues hermanos, para que sus propósitos de Dios se cumplan. Así que hermanos, ¿alguna respuesta más a estas preguntas? A ver, ahí la pregunta, ¿no? Entonces, ¿era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? De no ser así, dice, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? ¿Cómo nos ayuda a comprender esta importante verdad? De repente tienes algún testimonio, hermanos, para terminar. Brevemente puedes contarnos respecto al tema que estamos estudiando, hermanos, Hermano, a este tema que estamos. Sí, hermano Celso, diga. ¿qué tal Moisés no hubiese matado al egipcio, hermano, al gentil, al impío? No había ocurrido la persecución. Y entonces, ¿qué estaba aquí en tiempos presentes para nosotros? Si no predicamos lo que es correcto a la altura que estamos, entonces no va a haber persecución. No estamos cumpliendo qué. El tercer mensaje, P. ¿Cuál es el tercer mensaje? Apocalipsis 14:9. Y entonces todo se ha predicado el uno y 2, pero 3 menos. ¿Por qué? Porque 3 es enfrentamiento. Y si no hay enfrentamiento, no hay persecución. Entonces y Moisés tenía que escapar para cumplir una misión. Entonces todo estaba planificado. Si no hubiese matado, no habría persecución. Estaría y moriría en egipcio. O sea, como dice Sansón, ahora muero con los gentiles, dijo, ¿no? Igualito Moisés moriría con los gentiles. Nosotros también, si no cumplimos la misión del Apocalipsis 14:9, que es a la adoración a la bestia y a su imagen, entonces podemos morir con los gentiles también, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Nosotros que Hermano, tenemos, termino esto, hermano. hermano, Un la ratito, pregunta, hermanito. Ay, la termino esto, pregunta, hermano. Ya, ya, hermano, a ver, pregunte, que es que la me voy a olvidar. pregunta Ah, sería, ¿no? ¿Qué hice ahí? ¿Era plan de Dios que matara a Egipto? Eso tenemos que dejar claro, hermano. Era plan claro, de Dios. Y era plan de Dios. Entonces, ¿dónde está su mandamiento, no? No sí, matarás. sí, sí, Entonces, sí. tenemos que dejar claro, hermano. Sí, sí, sí. Justamente quería dar respuesta a eso, ¿no, hermano Celso? No. No es que Dios nos está diciendo ahora, mira, justo, o a los hermanos de las alas, agarren una pistola ametralladora, no sé qué cosa, maten a todos esos que no creen en Dios. No, eso no nos dice, hermanos, no es la estrategia de Dios, sino nos dice, ama incluso a tu enemigo, ama, da tu vida por ellos para su salvación. La estrategia, entonces su formación de Moisés estaba mal, pues en Egipto, que lo lleva a matar. La formación de este mundo te lleva también a matar, a enfrentarte, a pelearte, ¿no? Entonces, incluso como el hermano dice con nuestras palabras hirientes, que es peor que una pistola que entonces podemos ofender y entonces eso destruye. No, 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 eso no es pues la forma. Entonces, ¿de dónde hemos aprendido pues, todas esas cosas malas? ¿No? Eso, hermanos, el mundo nos enseña eso, pues, y nosotros a veces permitimos que entre esa información a través de nuestros ojos, oídos, ¿no? Entonces,
ese no es la forma, pues, hermano, de lo que Moisés ha hecho, es un error humano, pues, ¿no? Porque él se instruyó mal en Egipto, pues, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, lo correcto es, sin matar, él podría haber, pues, puesto las cosas en su sitio y, de hecho, sí o sí, las cosas hubiesen sucedido de una u otra forma. Para Dios, pues, es infinito, hermanos. No sé si, a ver, ¿qué podría decir? Un ejemplo, a ver, hermanos. Bueno, yo el testimonio que tengo yo, pues, personalmente también así me he pasado, ¿no? Me he equivocado, o según mi persona, me he dado cuenta de que, pues, realmente, pues, siendo sincero, ¿ah? Pero siendo sincero, uno se equivoca también, pues, entonces yo me veía, pues, inútil, inservible, ¿no? Para este mundo y para Dios, y entonces eso le comuniqué a Dios. Y entonces Dios, al verme que estaba ahí totalmente destruido y completamente así en la oración, entonces Él me mostró, ¿no? Que todo lo que te has equivocado, todo es, pero en un segundo lo resuelve todo eso y lo transforma para tu propio bien incluso. ¿Ya? Y entonces, por eso entiendo perfectamente, ¿no? Que para Dios, él no, o sea, Él es, como dice su palabra, ¿no es cierto? Si tú amas a Dios, ¿no? Y de repente cometes algún error, pero lo soluciona. Pero sí, también las consecuencias a veces de lo que erramos, hermanos, pues eso solucionar no es tan fácil, pues hay que pedir perdón y tantas otras cosas, ¿no, hermanos? Que Dios Hermano, aconseja. Bueno. justo, Así que entonces, hermano, hermano Celso, no tenemos que estar enfrentándonos, pues no ahí, y para que venga hermano, persecución, no. hermano, este, si nosotros enfrentamos, vamos a perder, nos mata a nosotros, pero hermano, no es el camino de enfrentarse, sino cómo es el enfrentamiento. Ahorita, Espíritu de Profecía está diciendo el enfrentamiento es a través del sábado. ¿Cómo? Tiene que presentar como prueba culminantes el día sábado, y cuando presenta el día sábado la persona se desprende, hermano, acepta o rechaza. Eso es el mensaje de tercer ángel. No es que va a enfrentar con espada, con cuchillo o o molestarse de ninguna manera, hermano. Pacientemente presentar los 10 mandamientos. Dentro de ellos está el sábado. Ahora, en esta generación, la presentación es el día sábado. Eso es, hermano, el mensaje, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano Celso, sí, pues lo que estoy aprendiendo, hermano, es de que nosotros vivamos lo que creemos, vivamos. Practiquemos esos 10 mandamientos, todo. Ni siquiera vamos a necesitar predicar, hablar con la boca, decir el sábado es día de descanso, sino la gente nos mira el sábado que estamos con nuestra mejor ropita yendo. Ellos mismos van a preguntar, ellos mismos van a sacar su conclusión. Dios, a través del Espíritu Santo, va a hacer ver. Eso es su propósito de Dios, que mostremos el amor, vivamos, no seamos mentirosos, no seamos, amemos a los demás, ni siquiera vamos a necesitar hablar. Entonces la gente va a entender, va a comprender, entonces se va a acercar a Dios, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, así que Dios que los bendiga, hermanos. El tiempo pasó, Bueno, así que Gusto, sí, hermano Marcelino. en el comentario para esta semana enseña de que Moisés, eh, cuando hacía alguna cosa, esperaba que se le haga halagos, que se le presente como un héroe, ¿no? Cuando regresaba a la batalla, él ganado victorias. En la universidad donde Abel había sido formado, se le enseñó muchas cosas, pero nunca estas tres cosas: la mansedumbre, la humildad y la misericordia. Y eso aprendió en el desierto, detrás de las ovejas, cuidando a las ovejas. Y eso Dios preparó para él una escuela de obediencia. Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y, como muchos otros, perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que le había sido señalado. Huyó de la ira de Faraón, concluyó que a causa del gran pecado que cometiera,
Al quitar la vida al egipcio, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de liberar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió, dice, no dice el Señor preparó, dice, el Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle la mansedumbre, la bondad, la longanimidad que necesitaba poseer todo obrero del maestro, a fin de tener éxito en su causa. Todavía dice, un poquito más abajo dice, como pastor de ovejas a Moisés se le enseñó a cuidar de los afligidos, a cuidar de los enfermos, a buscar pacientemente a los descarriados, a soportar durante mucho tiempo a los rebeldes, a suplir con amorosa solicitud las necesidades de los corderos tiernos y las de los ancianos y débiles. A medida que se le desarrollaban estas fases de su carácter, se acercaba más a su pastor divino, o sea, se asemejaba más, ¿no? Se unió y sometió al Santo de Israel, creyó en el gran Dios, mantuvo comunión con el Padre a través de la oración humilde, buscó en el Altísimo una educación en los asuntos espirituales y un conocimiento de su deber como pastor fiel. Su vida llegó a estar tan estrechamente unida al cielo que Dios hablaba con él cara a cara. Bueno, habla muchas más cosas. Yo lo estoy compartiéndoles. Ustedes pueden ingresar también al grupo Cusisamen, ahí va a encontrar las notas de el Espíritu Profecía. Allí se entiende mucho más la lección de esta mañana. Amén, Amén, hermano. amén. Gracias, hermano Marcelino. Por favor, hermano Marcelino, despídanos con una oración. Bien, hermanitos, vamos a orar, vamos a orar. Querido buen Padre Dios, Señor, te agradecemos, Señor, por estas lecciones. Nos ayudan, Señor, a aprender, Señor, lecciones prácticas, Señor, la escuela de la obediencia en este mundo. Padre mío, bendiga a cada uno de tus hijos que estamos en esta plataforma. Especialmente, Señor, rogamos por las peticiones que se han hecho en esta mañana, por nuestra hermana Raimunda, por nuestra hermana que está en el hospital ahora para intervenir en el de nuestra hermana Berlea, creo. Ay, me olvidé, Nancy, creo. Bueno, tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. También nuestra hermana Lucila estaba viajando por avión porque están mal. La mayoría de los que estamos aquí, oh Padre mío, sufrimos de algún mal, Señor, pero por causa del pecado todas estas cosas nos suceden, pero llegará un tiempo, Señor, en que usted, Señor, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, oh Padre mío, conforme a tus promesas. Bendiga pues en este día todo lo que hagamos, Señor, sea aprobado por usted, dirigido por usted, nuestros pasos, nuestras palabras, todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, oh Dios Santo. En el nombre de Dios Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanitos, hasta mañana, que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios mediante.